¿Ah? Ah, No, no, no. Bueno, buenos días a todos. Le damos la bienvenida a los residentes que están aquí haciendo baja. Nacho de Enfermería, Cristian, técnico en emergencia médica, la doctora Argañarás, la doctora Humana, la doctora Bicho, la secretaria Samantha, que viene del ministerio, y la gente que está conectada por Webex. ¿No? Bien, nosotros lo que queremos presentar en esta ocasión en el Ateneo Hospitalario, en el marco de lo que son las jornadas del programa pediátrico, que les confieso ha sido una idea que surgió un poco a las apuradas, pero hemos sido oportuno poder desarrollarlo. A partir de este Ateneo, y después con la actividad previa, como te digo, en el día de ayer en el Ministerio, acerca del proyecto Santiago, que es un proyecto que nació hace 10 años, fue cuando estamos a la doctora Laura en España. Ella, wow, le pusiste el proyecto Santiago y le dije, o sea, cumplimos ya 10 años de ese proyecto. Y en el día de mañana vamos a realizar una actividad práctica en el aeropuerto, en la parte prehospitalaria del trauma. Hacemos un break y después venimos para acá, para el hospital, para ver la parte hospitalaria, que ya vamos a montar ahí el escenario en lo que es hospitalería, con casos clínicos de pacientes traumatizados. Hay un psicópata que anda loco por ahí, a los tiros, y provoca 3 lesionados graves. Entonces, las jornadas tratan sobre estos temas, el abordaje hospitalario, y en esta ocasión en el Ateneo va a comenzar Héctor Sequeira, que es el piloto de aviación civil de helicóptero, con el apoyo logístico de Pablo Matilla, que también se dedica a volar. Ellos vuelan siempre con nosotros en los traslados, para mostrarles un poco el helicóptero como herramienta en las urgencias. Después sigue Laura Reynoso, es médica argentina que trabaja en GEMS en Cataluña, tiene mucha experiencia en helicóptero de emergencia, y conocido Juan Acerborn, ex residente de cirugía pediátrica que ha hecho su residencia con el sepsis. Él está trabajando mucho sobre los checklists prehospitalarios y hospitalarios, no sé por qué se ha abocado a esto, y nos ha permitido poder socializar las investigaciones que él está haciendo, así que es bienvenido. De paso, compartimos con él. Así que bueno, dicho esto, arrancamos con la primera presentación. bueno, gracias, doctor. ¿Ahorita me acompañas? Por favor. Bueno, yo la manejo, no te... Bueno, como decía Luis, buenos días, gracias a todos por darnos un lugar en este espacio que tienen ustedes, que estamos armando un equipo y nos estamos complementando no solamente el personal de la salud, sino también con el personal de aviación civil. Nosotros somos 5 pilotos de helicópteros, hay muchos más de avión, pero hoy venimos con Pablo y hemos preparado esto para compartir con ustedes. Voy a ir rápido porque el tiempo es corto. Así que, bueno. Eh, ¿Sabía? Dime. ¿A dónde lo tenemos? ¿Aquí? Bueno. Primer helicóptero moderno, 1939, ingeniero Igor Sikorsky. O sea, una de las cosas que a nosotros nos motiva hoy es que estamos con el helicóptero, si no, no estaríamos compartiendo con ustedes. Este es el primer, un poquito de anecdótico, primer helicóptero que se considera moderno, que ha volado, después ha sufrido muchas modificaciones. Este señor que lo ven ahí es un loco, porque siempre hubo locos que se subían a estas cosas, que muchos se rompieron y le fueron encontrando la vuelta. Ingeniero ruso-estadounidense. Lo desarrolló en Estados Unidos en 1939, para terminar con cosas bellezas como esta. Este es el helicóptero que es real, que es el que contamos en la Dirección de Aviación Civil. Hay muchas aeronaves, les voy a mostrar algunas, y más que nada las que son para el trabajo aéreo sanitario. Estas dos bellezas también, esta foto debe tener 4 o 5 días. Este es otro que se incorporó el año pasado, está en vuelo.
Con estos aviones, este es similar al anterior, pero no es el mismo. Son distintas performances, son de la misma fábrica, son parecidos, pero bueno, con esto en 3 horas y media están de Santiago a Buenos Aires evacuando. Bueno, Luis y Nacho lo utilizan a menudo. Con el primero que les mostré, ese en 1 hora 40 están en Buenos Aires. Y todos esos se utilizan para el trabajo sanitario. Y después pasamos a los helicópteros, a las rotativas. Este es un Bell 427. Nosotros tenemos dos. Este, que es el mismo, y el que les mostré. Hoy por hoy el único que tenemos en servicio es este. Estamos esperanzados en que pronto vuelva el otro. Pero con el que vamos a trabajar y el que vamos a basar principalmente la exposición es para. Y es el que va a aterrizar aquí arriba. Ese es el que va a aterrizar aquí arriba. Había un videito que, bueno, que por ahí después lo mostramos, aterrizando hace la semana pasada, estuvimos con Pablo ahí en el hospital, en el regional. Hicimos una pequeña práctica con el personal de la salud de ahí y hay un video donde aterriza ya en el helipuerto del regional. Y la idea es que podamos aterrizar aquí. Bueno, ahora lo ponemos, yo te voy a pedir el apoyo. Este señor, Igor Sikorsky, el que estaba al principio, después de muchos años, él, la parte de diseñar aviones, de diseñar helicópteros, diseñaba aviones, pero su fuerte eran los helicópteros. Y también hacía frases. Y esta frasecita es la que nos da pie a nosotros para trabajar en lo que son las evacuaciones sanitarias con helicópteros. Más o menos dice en inglés que si uno en cualquier parte del mundo tiene un problema, un avión puede sobrevolar y dejar caer flores, pero si un helicóptero puede aterrizar y salvar tu vida. Es Igor Sikorsky. No es para meterme con la gente de avión, pero son dos herramientas muy importantes que se complementan, pero son para distintas partes de la evacuación médica. Bueno, había preparado algo amplio, pero como tenemos poco tiempo, lo paso así por arriba. Los objetivos de la exposición, esto es importante, la evacuación aérea de zonas remotas o lugares de difícil acceso, la normativa legal que envuelve una evacuación sanitaria desde el punto de vista de los pilotos y de los médicos, pero más que nada apuntado a las responsabilidades técnicas y legales que tienen los tripulantes de la aeronave, del helicóptero. Esto también es importante, capacidad y limitaciones de la operación aérea, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, que eso es lo que quiero que transmitirles a ustedes y llegar, porque yo poco sé de sanidad y los médicos, es salvo excepciones, porque no es su área, no conocen lo que involucra la operación aérea. ¿Cuándo y cómo solicitar un helicóptero? Serían los casos, la información necesaria para activar el vuelo, coordinación previa vuelo que es importantísima, el trabajo en equipo porque somos muchos, personal de la salud, personal de aviación civil, policías, bomberos, gente, en este caso vamos a involucrar también a gente de las comisiones municipales del interior. Aspecto de seguridad operacional muy importante, que lo va a hablar acá mi compañero Pablo, que es importantísimo, porque el hecho de ir a rescatar a una persona, que no se le convierta en un accidente y en vez de salvar uno, terminemos que andar rescatando 5, después que terminemos siendo parte del paisaje. Bueno, después las conclusiones y los objetivos, vamos con el primer punto, objetivo de la exposición, difundir el empleo del helicóptero como herramienta para salvar vidas. Justamente hablábamos con mis compañeros, con Pablo y a veces con Laura, y es eso. Muchas veces aquí no se saben las autoridades, o por ahí los médicos que no saben que la provincia cuenta con estas aeronaves, porque ellos sí lo saben porque están en contacto permanente. De hecho, van a ver que tengo un montón de fotos, en todo aparece el doctor Carrizo, porque es el único médico aeroevacuador que tenemos. Y aparte trabaja mucho. Pero mucha gente no lo sabe, y esta es la idea, difundir el empleo de las aeronaves. Y que sepan que la aeronave está ahí, está en el aeropuerto. Hay que hacer la gestión administrativa, conseguir el autorizado de las autoridades, porque nosotros, ¿qué necesitamos? Nuestro director de aviación civil lo que necesita es que venga la solicitud. O sea, nosotros no nos podemos activar. Entonces, de abajo tiene que ir desde la parte de salud, llegar a la autoridad que corresponde, al Ministerio de Salud, y baja la orden, el pedido a Dirección de Aviación Civil. Y eso es lo que quería que ustedes sepan, que la aeronave está. Las aeronaves están las tripulaciones, están las aeronaves, está el combustible, está todo. Hay que moverlo, no sé cómo se rompe esta inercia. Bueno, explicar las capacidades y limitaciones del helicóptero de un vuelo, porque no es que se puede hacer muchas cosas, pero muchas otras no. Entonces, de eso vamos a hablar. Del vuelo del helicóptero como GEMS, Helicopter Emergency Medical Service, que después va a hablar la doctora Reynoso en el punto específico de GEMS. Concientizar sobre los riesgos de la operación aérea con helicópteros, las medidas de seguridad operacional, lo que hablábamos.
es un desafío, es muy serio. Para nosotros en esta etapa que estamos es muy incipiente y no está preparado el personal, no está preparado el terreno. Así que para nosotros en principio va a ser todo maximizando las medidas de seguridad operacional. Quiero resaltar la importancia del trabajo en equipo entre el personal de la salud, de civil, policías, bomberos y la municipalidad. Bueno, entramos directamente en los helicópteros. Esta fotito la utilizó Juan ayer, pero también está en el diario. Esta es la evacuación que hicieron Pablo y otro de mis compañeros cuando unos chicos menonitas tuvieron un... Es el caso sobre el que estamos hablando, en particular que usamos de ejemplo ayer y que van a usar durante la jornada de la evacuación de los chicos menonitas que se quemaron con soda cáustica. En ese lugar después, ¿cómo era tu nombre, perdón? Natalia, hay un video que el video se vincula con eso, ese es el después del aterrizaje. Bueno, ya que está, que lo hacemos informal, Pablito, ¿querés contar Bueno, qué pasó? vamos a ver el video del aterrizaje de ese día y vamos a hablar sobre eso. Dame un segundito, porque ¿cuál es uno de los riesgos que tenemos nosotros que enfrentar aquí? Porque es la tierra. Entonces nosotros tenemos protocolizado, cuando tenemos algo ya agendado, hablamos con la municipalidad, hablamos con la policía, con los bomberos que está en el lugar, que nos ríen la cancha, el lugar donde vamos a aterrizar, porque hay un fenómeno que se llama burnout, que es cuando el helicóptero, el flujo del helicóptero, cuando estás entrando, eso levanta la tierra. Si aterrizás en concreto, sería ideal, no pasa nada. Pero si no, se levanta tanto la tierra que uno pierde visibilidad. Y como él estuvo ese día ahí, es importante que lo vean. Y vamos a esperar que ahí el helicóptero está aproximando al punto de aterrizaje. Quiero que vean el problema que hubo en ese vuelo, que se resolvió de una buena manera, pero tuvimos algo de suerte también. El lugar parece totalmente despejado. Chao, no se ve nada. Bueno, sobre esto les quería hablar. Nosotros tenemos un protocolo, nosotros llevamos la camioneta, se habla con el comisionado municipal, se hace entregar. Ante la emergencia eso no existe. Eso ya no se puede hacer. Nosotros tenemos, desde que nos habla el doctor Luis Carrizo, que nos informa que va a salir, tenemos 1 hora para prepararnos. Eso significa que el helicóptero va a estar configurado sanitario y que los pilotos van a estar en condiciones con un plan de vuelo hecho al lugar donde se va a evacuar el paciente. Lo que necesitamos de la gente de ese lugar es que no le tengan miedo a que el helicóptero baje en una ruta. No, nosotros nos van a decir, vamos a una canchita de fútbol porque es más fácil contenerlo. Pero esa cancha no hay forma de prepararla. Entonces, lo mejor en este caso hubiera sido cortar 50 metros con 2 patrulleros y bajar en la ruta. Y que el tránsito se desvíe por una banquina y no meternos en esta canchita con esta tierra. Fíjense que el señor de la ambulancia estaba filmando la tierra, no solo el problema primario, digamos, para el helicóptero, sino para todo el entorno que está preparado para semejante movimiento que generaba ir y estabilizar estas criaturas. Entonces, por favor, si hay personas que se van a ocupar, yo entiendo que la directora del hospital estaba con la urgencia, aprendan a delegar o a decirle a alguien, o bien facilítenle al médico el teléfono del comisario, del que está, porque yo de internet voy a sacar el teléfono de la comisaría, pero a lo mejor esa persona no está trabajando, o el comisario de ese lugar. Entonces, ¿qué policía está que nos den un teléfono para que nosotros le podamos decir como pilotos, mira, voy a ir, pero no tengo un lugar seguro porque no lo puedo regar? A menos que el pasto esté brillando de la cancha, es muy difícil en Santiago la tierra que tenemos nosotros, la geografía que tenemos nosotros, medio difícil conseguir el pasto prolijo. Pero me voy a comunicar con ese policía y le voy a decir, cortame 50 metros de la ruta, poneme un patrullero acá y otro acá, y voy a aterrizar sobre la ruta y va a ser todo mucho más seguro. Se desvía el tránsito y no nos metemos en esta situación de visibilidad cero. El helicóptero de aquí puede despegar mucho más fácil en determinadas configuraciones que ir al aterrizaje. El problema del aterrizaje es que si quiero escapar, el helicóptero lleva una inercia para el aterrizaje. Cuando quiero escapar me puedo tragar cualquier obstáculo que estaba, cable, lo que sea. Es muy importante que cuando van a seleccionar el lugar,
la persona que va a tener comunicación con el piloto sepa de antenas en el lugar, de cables en el lugar, cualquier cosa que nos pueda molestar. Por eso nosotros necesitamos tener un contacto en tierra, necesitamos tener un contacto donde vamos a operar. Obviamente no puede ser la directora del hospital que me activó la emergencia. Necesito que designen a alguien o que pasen el teléfono a alguien que nosotros podamos comunicarnos y decirle cómo está el viento en esa zona, si hay cables, si hay antenas, para que nosotros podamos ir y hacer un aterrizaje seguro. Porque hay que minimizar lo que más se pueda. Lamentablemente, va a ser tarea de la policía, no nos podemos ocupar de todo, pero lamentablemente este helicóptero genera mucha turbulencia cuando va al aterrizaje. El factor curioso es inevitable, porque todos nos activamos, todos salimos corriendo para la emergencia. Pero no nos vamos a ocupar de hacer un vallado para que el helicóptero pueda aterrizar. Por eso siempre es más fácil ir a una canchita, porque por lo general tiene un alambrado, va una persona, se para en el portón de entrada y no entra nadie. Pero ¿qué pasa? No se puede preparar ese terreno. En este caso, los chicos menonitas, si se activó todas las 9 de la mañana y el helicóptero llegó a las 12, bien se podría haber coordinado que la comisión municipal hiciera llegar la cancha. Bueno, ante la proximidad y la emergencia, no se preparó. Entonces, como piloto, yo debería haber decidido aterrizar en una ruta. No lo hice. Bueno, son cosas que tenemos que mejorar y son cosas con las que vamos a los errores que tenemos que ir corrigiendo, ¿verdad? Para no correr riesgo con todo esto. Sí se planificó de una igual manera cuando se evacuó la chiquita esta que venía de Loreto, que también participamos con Héctor de ese vuelo. Pero bueno, en Loreto teníamos, la chiquita la venían estabilizando en la ambulancia, no se podía aterrizar cerca del aeropuerto de Loreto, terminamos al costado de una vía con muchos curiosos. El curioso va a estar, lo vamos a tratar de desplazar con la policía. Pero después el curioso, cuando nosotros pongamos en marcha, el curioso se va a ir porque el viento lo va a tirar. Entonces, nosotros siempre volamos de a dos, tenemos la suerte de volar de a dos, de que nos autorizan a volar de a dos. Operativamente es mucho mejor volar de a dos, porque mientras el helicóptero está en marcha, el copiloto puede constatar que nadie se arrima al rotor de cola, que es otro peligro que tiene el helicóptero. El rotor de cola no se lo ve, uno siempre está pensando en el rotor principal que está girando arriba, pero no se da cuenta que en la cola hay otro rotor en movimiento, y es el peligro del rotor de cola. Que la gente se aproxime con las manos en alto. Imagínense que el camillero de Nueva Esperanza a lo mejor no sabe, nunca operó con el helicóptero. Entonces es muy importante que el médico que va a bordo sea también a ojos del comandante de la aeronave, junto con el copiloto. Todos tenemos que estar atentos. Yo tengo que estar atento a la condición clínica, a lo que me diga el médico, para ver, no hagas maniobras, fijarte si hay turbulencia, voy a ir a determinada altura, menos turbulencia, un montón de consideraciones que pueden hacer que ese paciente tenga un vuelo, o el médico que lo va a tratar ese paciente tenga un vuelo lo más tranquilo posible. Pero bueno, son, como le digo, son cosas que tenemos que coordinar entre el médico y el piloto. Y fundamental en tierra es que el médico se transforme también en ojos del piloto. Es muy importante para la seguridad, ya lo vamos a ver también, al helicóptero siempre, siempre por adelante. Siempre por adelante. Si ustedes lo miran al piloto y el piloto los mira a ustedes, eso no significa que se pueden arrimar. El piloto les va a dejar o les va a hacer saber que se pueden arrimar. ¿Por qué? Porque si el piloto los mira a ustedes, están mirando que ustedes no se arrimen, que no se vengan al helicóptero, que no pierdan de vista al comandante de la aeronave. Eso es lo que el piloto está mirando. Entonces, o se va a bajar el copiloto de la aeronave, o se va a bajar el médico y es el que le va a dar el ok para que ustedes se aproximen. Y siempre por adelante y sujetando cualquier cosa que se pueda volar. Como les digo, siempre se va a tratar de detener la marcha del helicóptero. Puede haber un motivo que no se detenga, X causa, puede haber. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a extremar las medidas de seguridad para que no nos ocurra ningún incidente. Bien. ¿Cómo vamos de tiempo, Luis? Te quedan 5 minutos. A correr, Speedy González. Gracias, Natalia. Objetivo de la evacuación aérea. Y acá es lo que hablábamos hoy con Laura. Acortar tiempos de traslado.
acceder a zonas remotas o lugares de difícil acceso por vía terrestre y llevar atención prehospitalaria. Esto es un territorio como es Santiago que es tan amplio, es tan largo, los caminos son a veces difíciles. El helicóptero, esto es lo que tiene la ventaja sobre el transporte terrestre, que puede llegar si la zona está negada, si hay mucho polvo, si no tenés rico, bueno, con el helicóptero vamos en línea recta a una muy buena velocidad y podemos llevar el médico, el personal médico, no solo médico, enfermero, que puede llegar lo antes posible, ustedes saben el concepto de la hora de oro, llegar lo antes posible y poder disminuir las posibilidades de que se muera ese paciente o que disminuir las secuelas. Así que eso sí. Están preguntando del ministerio, no sé de qué parte, sí, que sería bueno, proponen el hecho de que haya un papel, un protocolo que cada comuna tenga. Listo. Cada vez que se tenga que actuar una urgencia. Bueno, le decimos que sí, nos comprometemos a prepararlo porque esto es hablar de seguridad y nos sirve a todos. Así que gracias a esa persona, te lo pasamos a vos. Un pequeño protocolo. Bueno, acceder a zonas de remoto y difícil acceso, aumentar las posibilidades de supervivencia del paciente o disminuir las secuelas del paciente. Continuar con la atención médica rápida y segura. Bien. Bueno, aquí tenemos el costado del helicóptero, el que estábamos hablando. Ahí está Nacho, uno de los días que hemos... Estas fotos son todas de trabajo real, nada es preparado, ¿no? Este es el interior, tenemos, la verdad, es otra cosa que sepan, que es importantísimo, Santiago del Estero tiene unas direcciones provinciales del país más importantes y mejor equipadas, con material aéreo y con personal. Y las instalaciones son envidiables, dentro del ambiente aeronáutico, son envidiables lo que tenemos aquí en Santiago del Estero, las aeronaves y las instalaciones. El doctor Carrizo, allá el equipo no los veo, no los reconozco. Bien. Un día que estaba horrible para volar, Doc, no sé si te acordás, entramos por instrumentos a Tucumán, esto fue un traslado aéreo. Diferenciando acá dos cositas cuando hablamos de trabajo sanitario, aprovecho así, evacuación sanitaria de traslado traslado aéreo sanitario. El traslado es programado, necesita que esté todo bien preparado, que el médico haya controlado todo o el enfermero, todo programado. En cambio, la evacuación sanitaria es ya y vamos con lo que tenemos. En lo posible tenemos que llevar... Quiero agregar un par de cositas. Sí. Tuvimos una experiencia siempre con pacientes críticos de lateral que yo vi en la Gaby, llevando tardeo para salimos en un avión y la visibilidad no nos permitía aterrizar. Y tuvimos que volver, ¿te acuerdas que volvemos el paciente para atrás? Porque bueno, o sea, son cosas que pasan. Y después en otra ocasión, en ese vuelo fue que fue una experiencia única porque nunca me había pasado que desde que salimos estábamos envueltos en una nube y nunca vimos nada. Y aterrizamos así instrumental al destino, pudimos aterrizar. No ver nada en el horizonte. Pero tengan en cuenta que fue de aeropuerto a aeropuerto, Sí. donde hay sistemas de radio de ayuda y esas cosas que ayudan a la navegación con la máquina. Y que este helicóptero, que no pasa con el helicóptero negro, este helicóptero está habilitado para hacer vuelo instrumental porque tiene el equipamiento para hacer vuelo instrumental, con unos equipos que vos trabajándolos y guiándolos podés llegar al lugar donde recibas las radioayudas. Radioayudas son unos sistemas de navegación que te emiten onda y el helicóptero va más o menos para ahí. Pero este es este helicóptero. Y como dice... ¿De aeropuerto en aeropuerto? Sí, creo que lo hemos hecho. Sí se puede, porque el vuelo no... Se puede también del lugar del siniestro. Yo llego de día, a los menonitas. Yo llego de día y me está agarrando la noche y tengo que volver al aeropuerto, se puede. Mientras Pablo habla, voy pasando fotitos para que vean el equipamiento. Esto todo trabajo. Es más, ahí creo que está el pacientito. Está Nacho. Otro comentario del interior que mandan es que sería bueno poner fotos ya preestablecidas de probables lugares de aterrizaje, que quedarían como preestablecidos. Y estaría bueno, nada más que tenemos que ir in situ a ver y seleccionar mejor los... Se puede predeterminar una cancha de fútbol. Claro. Se puede, un espacio amplio para aterrizar. Se puede predeterminar un espacio. Claro, ya decimos, esto va a ser, de ahora en más, si pasa algo, va a ser acá. Entonces lo tenemos ya cuidadito. Ellos como el Eso lugar se puede donde hacer, ver una canchita o algo. Lo que pasa es que con el protocolo que nos están pidiendo ahora,
que se les puede elaborar a las comunas y mandarlo a los comisionados o a la intendencia, se puede dar que cuando se active esta emergencia se mande el camión a regar. Y si el camión no está, no hay agua o el agua se saca y bueno, se le pide a la policía y se cortan 50 metros de ruta y el helicóptero aterriza ahí. Esto es en Loreto, el día que fuimos con Laura, con Pablo, con Laura y con Luis, aterrizamos donde está el avión, el Gloster Meet, que está al costado de la ruta, donde está la estación. Esto es atrás de eso. Fíjate, está lleno de casas ahí. ¿Qué? Y no paramos a buscar rosquetes, no me dejaste. Veníamos trayendo un pacientito de Sumampa, había sido originado la emergencia, ¿verdad? Del hospital de Sumampa. Ese pacientito hizo convulsiones en Sumampa, que de Sumampa se fueron a Ojo de Agua, en Ojo de Agua lo vio la médica, le cortó la convulsión, pero le entró en paro respiratorio. Y le venía bolseando desde Ojo de Agua hasta Loreto, donde nos activaron. Hace una hora, 2 horas, venía bolseando atrás, así contra la parte de atrás, venía bambú, así, saca, para salir no recuperaba la respiración espontánea. Su punto de encuentro fue Loreto. Ahí entraron a Loreto, se estabilizó, se intubó. Perfecto. Final feliz, sí, ¿no es cierto? Después. Sí, bien. Bueno, normativa legal, esto lo vamos a pasar no vamos a perder tiempo, que nos queda poco. El responsable comandante, nosotros tenemos que cumplir normas de tránsito, pero sí es importante, porque a veces vamos a decir que no por alguna cuestión, y nosotros como comandante de la nave somos los responsables primarios, responsable técnico, civil y penal por lo que pase. Nos ajustamos a las regulaciones de aviación civil, que es lo que regula para todas las aeronaves, el tránsito aéreo para todas las naves en Argentina, al código aeronáutico, que te dice por acá, y después, una vez que infringiste eso, ya pasás al código civil y al código penal. Si mataste a alguien, código penal, delito. Capacidades y limitaciones operativas, esto es importante, tiene que ver con lo que hablaba Pablo. Capacidades, tiene una velocidad de crucero, este helicóptero, de 220 kilómetros por hora. Son 120 nudos, pero esto llevándolo a las unidades que utilizamos habitualmente. Y va en línea recta. Después, no necesita una pista de aterrizaje y puede aterrizar en poco espacio. Una cancha, dijimos, o sea, a la diferencia del avión. Y lo que sí tiene que haber un lugar apto para el aterrizaje, que la RAC, que es Regulación Argentina de Aviación Civil, parte 91, que es lo que nos encuadra a nosotros, define a cualquier terreno, superficie, como una ruta, un campo abierto, donde está una calle, que el piloto al mando, el responsable, evalúa y determina que reúne las condiciones físicas de seguridad para posar la aeronave, a pesar de no contar con una habilitación permanente de la autoridad aeronáutica. Porque lo normal es que se vaya de lugares habilitados a lugares deshabilitados. En el caso de la emergencia, nosotros nos vamos a amparar en esto, en encontrar un lugar apto para el aterrizaje. Por eso es que hacemos hincapié, como dice Pablo, en que esté todo seguro, que en todo lo posible esté cerrado, regado, porque si se vuela una chapa y le corta la cabeza a alguien, decís, che, no tomaste las medidas de prevención. El responsable es el piloto. Pero, perdón. 30 segundos. Sí. Sí. Ustedes están explicando, esto es nuevo, el Santiago del Estero, que viajan al interior, pero ese protocolo tiene que salir porque la seguridad la conocen ustedes. Sí. Ustedes son los que tienen que bajar, no más allá a toda la comuna, a toda la policía, ya tiene que saber, viene Aviación Civil a recibir a este niño, a este va a ser, el manejo tiene que ser desde Aviación Civil. Es buena, lo apuntamos, pero sí, vamos. O sea, si vos sabes que baja donde hay tierra, sabes que tenés una media hora hasta que decante la tierra, no sé cómo vas a hacer, o sea, Sí. eso ya lo tienen que... Está perfecto lo que acabas de decir, que Pero nos te pasa a nosotros, explico qué pasa con eso. ¿Pero está bien? Nosotros vamos a una cancha. Yo cuando veo la foto satelital de la cancha me puede figurar que está con pasto. Pero el que está en el terreno sabe que no. Entonces, por eso es que tenemos que coordinar, porque yo no tengo tiempo de mandar a alguien para que me lo Está vea. bien. O en la foto satelital no me sale la antena. Pero en este caso, el experto son ustedes. Claro, nosotros vamos a decir y nosotros tenemos la otra palabra. No, tienes razón. Yo, la verdad que van 3 Por eso cosas que es- nos van diciendo que me gustaría apuntarlas. Por eso es la coordinación. Por eso, porque yo necesito de esa gente. Claro, Por eso- acabas de decir, con el coso, sabes que Ahí es donde- que tiene la chapa, le vuela a uno. Ahí es donde Vale. yo decía que me den un teléfono cuando se activa esto. Porque no la voy a estar molestando a la doctora que está a cargo del paciente. O sea, no lo único es
comisión, policía y lugar donde... Bueno, está bien, esto es algo que está empezando y todos los comentarios son buenos. Creo que durante muchos años hemos aceitado el traslado de larga distancia. Sí. Ejemplo, el día domingo sale el regional, ¿no? El transportado Sí, eso fue... en horario récord. Sí, totalmente. Siempre estaba en casa acá. Totalmente. Son operativos Me totalmente aceitados. muchísimo. Bueno, eso Lo mismo felicito. lo queremos trasladar a este tipo de... También, pero yo me imagino desde lo que nos pasa a nosotros en una urgencia. Ustedes dicen, tenemos que tener puntos fijos. No van a tener puntos fijos porque cuando la urgencia pasa en el medio del monte, Bueno, sí, Estamos hablando de un ideal. lo tomamos, Por eso, apuntamos y sigamos, si no vamos... Sí, sí. Pero está bueno, está perfecto lo que vos decís, es me mete presión. Escuchen, bueno, Por eso en el proyecto está lo de las superficies también, que Luis lo compartió ayer. Está en el proyecto también, pero bueno, mientras tanto hay que claro, moverse. hay que empezar, porque antes estábamos viendo, che, el helipuerto, a ver, quiere el huevo o la gallina, ¿qué primero? A ver si para ahí necesitamos el helipuerto, y no, pero bueno, arranquemos con lo que tenemos. Entonces, dentro de eso, ya jugando un poco con nuestras licencias y asumiendo los riesgos, porque queremos trabajar, yo creo que todos los que estamos acá nos vinculan y es transversal la vocación de servicio. Así que, y uno hace esto por lo mismo. Así que bueno, y ahí vamos. Si no, nos quedamos tranquilos en nuestra zona de confort. Pero no, nosotros vamos a ir por más. Bien, esto es lo que se puede hacer, pero ¿qué es lo que no se puede hacer? Limitaciones. Las evacuaciones sanitarias a zonas remotas, o sea, no a aeropuertos, a un lugar en el monte o a Nueva Esperanza, Campo Gallo, se harán únicamente en horas del día y en condiciones meteorológicas ópticas. De día, no hay mucho que explicar, condiciones meteorológicas óptimas son un buen techo de nubes, póngale 300 metros, la persona que esté, ahí sí nosotros ya veremos cómo lo hacemos, doctora, con quién vamos a tomar contacto para decirle, che, se ve la antena de la radio LB11, y esa antena sabemos que tiene 300 metros, bueno, está medio marginal, pero tomar referencia, si hay un día que las nubes están muy bajas, nosotros con la persona que ya veremos si es policía, la comisión municipal, el enfermero, no sé, ya veremos cómo lo hacemos, no se puede ir. Entonces, nubosidad baja y escasa velocidad. Esta época estamos con niebla, hay que esperar que se vaya la niebla. Niebla es una nube que está a la altura de la superficie. Entonces, no podemos volar en esos lugares. Ahora, tenemos que ir a Tucumán en algo, vamos a Tucumán. Tenemos que ir a Córdoba, vamos. Podemos despegar, podemos hacerlo, pero no a zonas remotas. ¿Está? No sé si hay alguna duda de esto, porque esto es importante. Para cuando pidan, vayan evaluando el tiempo, cómo están las condiciones del tiempo. Si alguien tiene duda, pregunta, por favor. Bueno, por normativa, por seguridad, no se puede arribar de noche al lugar que no sea un aeropuerto señalizado y con radioayudas, como decía Pablo, pero sí es factible llegar de día y despegar de noche con destino a un aeropuerto. En este caso, ponele, vamos a Nueva Esperanza, llegamos a las 5 de la tarde, ante qué sé yo, a las 7 se hizo de noche, ahora en invierno, y despegamos de allá para llegar de noche acá. Pregunta, ¿este helipuerto está habilitado para operar de noche? ¿O está preparado? Está pensado para que opere de noche. Está De pensado. noche y de día. Sí, vamos a empezar a trabajar. No, legalmente no está habilitado todavía, ¿Por qué? porque es un trámite que tiene que hacer el CEPS. ¿Me quedan 10 segundos? Condición. Porque estamos en un hospital central infantil de Santiago del Estero y como legalmente no está habilitado, Es que es un trámite que tiene que llevar, todavía el monomo aterrizado acá. bueno, hemos hecho la crucecita al puente. No, el puente no, porque eso se inauguró en diciembre. Yo calculo que si ahora se sigue con los trámites, tiene que venir gente. Bueno, condiciones meteorológicas adversas. Escasa visibilidad, techo de nubes bajos ocasionado por niebla, lluvia o nubosidad muy baja o viento extremadamente fuerte. Esas son las condiciones que, bueno, se van a evaluar en ese momento. Vuelo totalmente nocturno limitado se hará únicamente aeropuerto a aeropuerto, respondiendo a lo que me preguntaba Luis, o vos, Laura. Con este helicóptero, si tenemos el helicóptero negro, no se puede porque no está habilitado para vuelo instrumental. Y un vuelo, por más que sea de noche y se vea todo porque sea una noche clara, normativamente para la RAC es un vuelo instrumental, para lo cual tiene que estar el piloto, la tripulación entrenada, habilitada, y el helicóptero tiene que estar habilitado para eso. El interior está preguntando, proponiendo también que haya una línea telefónica activa. Alguien que vaya tomando nota, por favor, porque ya mi memoria colapsa. Está todo, queda todo ese Qué grande. Bueno, alcance y autonomía del helicóptero, para que tengan
Tiene la autonomía 2 horas 45 minutos a tanque seco, entonces nosotros volamos a poner 2 horas 15. Nos guardamos 30 minutos para la vieja. Un radio de acción de aproximadamente 200 kilómetros por hora. Este es el mapa de la provincia de Santiago con sus redes viales. Y puse para comparar al costado, que lo bajé de internet, de alguien que hizo un trabajo de investigación, y justo tenía el mapita. Ahí están la distribución de los puestos, a ver, de sanitaria, la distribución del sistema sanitario de Santiago del Estero, donde yo pude ver que hay 11 hospitales zonales y pude ver que nosotros con ese radio aproximado de 200, 220 kilómetros por hora podemos llegar con el mismo combustible dentro de su autonomía, ir y volver a 10 de los 11. El único que no llegaría es Monte Quemado. Hospitales dentro del radio de 120 millas. Bueno, ahí está, hay una comparativa con el tiempo terrestre. El tiempo terrestre lo saqué de Google Maps y lo otro de nuestro trabajo. Hospital de Fernández, el que está más cerca, 46 kilómetros, 11 minutos en helicóptero, vía terrestre, hasta acá, según el Google Maps, 45 minutos, siempre y cuando no esté cortado nada, pensando en condiciones ideales. Loreto, 61 kilómetros, 16 minutos en helicóptero, 55 minutos por tierra. Termas de Riondo, bueno, ahí están viendo ustedes. Yo creo que esto empieza a tomar más importancia cuando empezamos a alejarnos. Por ejemplo, Añatuya, 184 kilómetros, 43 minutos en helicóptero, ya con el terrestre tenés 2 horas 44. Ya tenés 2 horas de diferencia. Y así vamos con todo. Parece cuando se activa la ambulancia vienen al 180. El peligro es que si vuelve los que vienen por la punta y ya no. Y fíjense Campo Gallo. No sé cuánto le ponen de Campo Gallo acá, pero Campo Gallo tiene 245 kilómetros, 53 minutos de vuelo desde allá hasta acá y 3 horas 26 vía terrestre. O sea, yo esta comparación hice para que veamos la ventaja del traslado aéreo. A esto hay que sumarle el tiempo que nos activamos y el tiempo que nos demora llegar hasta allá. 2 segundos. Bueno, esa es la idea. Ellos vuelan así en España, pero se dedican exclusivamente a eso. Tienen una guardia 24/7, están ahí. Suena la alarma y ya salen. Nosotros ya no te creo nada. Sí, bueno, es eso. ¿Cuándo y cómo solicitar un helicóptero? ¿Cuándo? Bueno, es algo que pareciera obvio, pero bueno, no sé. Situaciones con pacientes críticos politraumatizados, zonas rurales aisladas, difícil acceso, accidentes en rutas, necesidad de traslado urgente a centro de mayor complejidad. Yo creo que, aparte de esto, es más que nada les incumbe a ustedes, a los médicos, al personal médico, decir cuándo. Yo acá me tomé el atrevimiento de tirar esto. ¿Cómo? Casos pediátricos, como se está haciendo ahora, se canaliza, hoy por hoy tenemos el unipersonal Luis Carrizo, esperemos que la nueva generación de médicos se capaciten en hacer evacuaciones aeromédicas, después les voy a dejar la información donde lo pueden hacer, dura un par de meses, se hace en Buenos Aires. Tiene costo, pero no es tampoco impagable. Y los casos de adultos no lo tenemos aceitado como lo tenemos con Luis, por eso está Samantha acá presente, que ella trabaja es la parte de acción social del Ministerio de la Salud, y los adultos lo vamos a canalizar con ella hasta que encontremos el referente médico, el Luis de adultos. Bien. Información previa y necesaria para los pilotos. De igual manera, Sí. Sí. Traslados. Traslados. Sí, tienen de la coordinación de transportación y confirmación de cambio y demás, son los servicios sociales de los hospitales. Bueno, nosotros también podemos hacer traslado sanitario, ponerle de aeropuerto a aeropuerto, mientras tanto, pero pues no tenemos el evacuador para hacerlo, todavía no tenemos aceitado la evacuación sanitaria. Bueno, información necesaria para el piloto. Cuando nosotros nos llaman y nos dicen, che, vamos a necesitamos el helicóptero. Bueno, ¿dónde está? Ubicación exacta, lugar, coordenadas geográficas, si es una ruta con un accidente vial, ruta 34, listo. Ruta 34, kilómetro tanto, debe estar definido el lugar para el aterrizaje, persona de contacto en tierra, condiciones meteorológicas, posibles obstáculos, coordinación previa al vuelo, seguridad operacional, es lo que habló Pablo, pautas esenciales para una aproximación segura a las aeronaves. Ahí tenemos un pequeño gráfico, lo rojo es obviamente que no, siempre asegurado por delante a 45 grados, siguiendo las atenciones del piloto o del mecánico que está en tierra. A la derecha arriba ven el rotor de cola. Es fatal, en este helicóptero está alto, pero en el negro está bajo, a esta altura queda. Uno pasa por ahí y te corta la cabeza.
Bueno, respecto a lo que lo estaba diciendo, entre agachados, peligros, pérdida de visibilidad por parte de los pilotos debido a tierra suelta, el Pronáutica ya lo vimos, lo hablamos, impacto con obstáculos, cables, antenas, árboles, animales sueltos, por eso es importante que la persona que esté en tierra diga, che, tener una antena de tal lado, tener el cable de alta tensión que pasa por el costado de la ruta, elementos sueltos en lugar del aterrizaje, que se puedan volar, conclusiones, y ya vamos terminando. La seguridad y la planificación siempre primero. Seguridad, por favor, seguridad. Seamos conscientes que vamos arriba un montón de personas y por salvar una no podemos matar a más. Entonces hay que planificar. La elección de un lugar apto para el aterrizaje y el regado de las superficies son fundamentales para mitigar riesgo del accidente con el helicóptero. Existe una reducción significativa del tiempo respecto al talado terrestre. El helicóptero es una herramienta vital en caso de emergencia porque permite la posibilidad de llegar con atención prehospitalaria a lugares alejados y difíciles de acceso, que es lo que hablábamos hoy. Llegamos, lo estabilizamos y después se decide. Lo estabilizan el personal médico, obviamente. Brinda la posibilidad de traslado directo a hospitales de mayor complejidad. Y me voy quedando sin... ¿Qué más? El trabajo en equipo, la correcta coordinación. Sí, trabajo en equipo es importantísimo. Son clave para el éxito de la misión. Médicos, enfermeros, pilotos, mecánicos de aeronave, policías y o bomberos deben actuar coordinadamente. Los policías y los bomberos son alguien que a veces no los tenemos en cuenta, pero son muy importantes para considerarlo. Creo que la próxima vez que hagamos una de estas, habría que invitarlos a ellos. Y ya me voy, Luis, ya me voy. Bueno, ya las preguntas las hicieron, no sé si alguien quiere... Pablo, ¿algo más para agregar, Pablito? No sé si alguien tiene una pregunta acá. No hay problema. Está la doctora, está Ignacio, escuchá, está Ignacio y está la doctora Reynoso. Sería bueno invitar a autoridades policiales a formar parte de... Totalmente de acuerdo. Esta vez se nos pasó porque es la primera a contestarle eso. Bueno, si nos está escuchando, sí, la verdad que esta vez a último momento nos dimos cuenta, ya no les queríamos caer a última hora con la invitación, pero para la próxima tenemos que tener en cuenta porque son muy, muy importantes. Y si hay algún bombero por ahí, le mandamos un saludo también. ¿Qué consideran fundamental para que el tratado de paz sea exitoso? Coordinación. La comunicación. Y la comunicación. Te pregunto, bueno, más o menos no es porque no traslado, pero los aviones, Sí. pero el helicóptero, ustedes hablaban de esa inercia. Cuando hay alguna afección o algún problema en la aterrizaje, ¿cómo manejan la vía aérea de ese paciente? Una ruta que está en el aire. ¿Cómo manejamos la vía aérea? Bueno, está muy protocolizado siempre y si vos tenés o sea, siempre tenés que tener una vía aérea permeable y estable, ¿sí? Si te toca intubar al paciente, lo intubamos. Cuando vas a hacer un traslado en helicóptero, normalmente hacemos un poco más efectivo que si estuviéramos en tierra. Si fuéramos por tierra, porque vos en el helicóptero tenés un espacio muy pequeño, en 145 no, pero no tenés posibilidad, se mueve, entonces vos si tenés que sedar a un paciente y intubarlo, lo intubas antes del traslado. Tengan en cuenta que, o tengan en cuenta que en el helicóptero la mayor parte del tiempo tienen que ir atados. La mayor parte, y bueno, por eso tenés que trabajar abajo y tener el menos trabajo posible arriba de la máquina. Ya está listo, no sé. Perfecto. Bueno, gracias por su tiempo. Gracias, Pablito. ¿Cómo me hicieron correr? No. Antes que estén, ¿por qué siempre vemos agachado de gente? ¿Por qué ustedes una pregunta has visto que se engañan? Porque, Porque, la verdad, no, porque las palas del helicóptero, este es alto, pero el negrito es bajito. Las palas en algún momento cuando están frenando o están perdiendo inercia, antes los mantiene la fuerza, el helicóptero queda abierto. No puede estallar y se puede pegar en la cabeza. O si llevas mochilas, entonces lo mejor es agachadito. Sí. ¿Partir de qué radio de distancia sea aconsejable pedir el helicóptero? En el caso que tengamos una urgencia, las termas, Sí. hasta que se prepare todo, terma, fría, Loreto, ¿a partir de cuántos kilómetros decir, che, bueno, se puede pedir el helicóptero? Y El helicóptero no se puede pedir nunca, sí que vamos a tener un protocolo para que ya sepas cuándo toca el helicóptero y cuándo no. ¿Sí? El helicóptero no puede decir que venga un helicóptero, porque no tiene muchas condiciones.
meteorología, la gente que está, qué tipo de patología tiene el paciente, todo eso depende, pero más o menos son unos 200 kilómetros que podríamos llegar a ir a buscar un paciente. Y eso es la... Salir del hospital y ser- Sí, ese pedido, mira, hoy es el primer día que estamos organizando, digamos, la coordinación y habrá protocolos para decir este tipo de paciente, que es un paciente tiempo dependiente o un paciente que yo tengo que llevar y tengo que trasladar a otro lugar para que sea, digamos, efectivo ese traslado. En eso estamos, sí. Y una cosita más, el tiempo de activación, como decía Pablo, todavía no lo tenemos, nosotros no tenemos una guardia 24 horas en el lugar, entonces, si nos tenemos que instrumentar, todo esto es muy nuevo para nosotros, hoy por hoy nos está llevando una hora, ¿viste? Entonces, a ver a quién nos enganchan más cerca, de los pilotos, mientras tanto hacemos preparar la nave, y es importantísimo que la comunicación de ustedes sea temprana, porque nos ha pasado el otro día que pidieron el helicóptero a las 3 de la tarde, encima el día estaba horrible, entre que nosotros lo organizamos pasaron 20 minutos, pero ya la gente había llegado por tierra a buscarlo, allá perdido no sé dónde. Entonces, no. Pero O sea, si sí lo que- hubieran hecho temprano, podría llegar. Sí Son que- problemas de comunicación, perdón. Sí. Ese caso fue un paciente adulto, era una mujer embarazada que no se podía acceder. El director del hospital mandó una ambulancia que se quedó empantanada. ¿Qué hizo? Llamó al CIASE para ver si tenían una ambulancia 4x4. Y el señor del CIASE, Nelson Miel, que está a cargo del CIASE, dijo, podemos ir en el helicóptero. Hasta eso la ambulancia logró pasar el barco y la sacó al paciente. Es lo que estamos tratando de aceptar, que se terminen esas fallas de comunicación y que se cree un centro coordinador donde ustedes van a plantear la emergencia y ese centro coordinador es el que va a decidir va el helicóptero o no. Porque por ahí no importa la distancia, importa el único médico que tenés en ese hospital, la única ambulancia que tenés en ese hospital. Entonces no necesariamente, como decir, yo a lo mejor no llego a mucho llamado, pero me podés animar ese paciente hasta Campo Gallo, hasta que yo vaya con el helicóptero, lo levanto y la ambulancia con el médico se vuelve. O sea, hay muchos problemas que tiene la salud en el interior, problemas que se pueden plantear ante determinada emergencia. Y este centro que estamos tratando de lograr que se cree, un centro coordinador, un centro donde alguien levante el teléfono y no tenga que ser Luis o fulano, sultano, donde se plantea la emergencia y se trata de resolver esta cuestión. Es muy Eso es muy importante que piensen que existe el recurso, ¿sí? En patología tiempo dependiente. Es fácil. Un paciente que esté inestable, que haya tenido un accidente, como decía Héctor, ¿no? Un accidente de tráfico, un paciente inestable con una vía aérea inestable, un paciente sangrante, todos esos pacientes o que estén en muy difícil acceso, que yo no pueda llegar de alguna otra manera. Que se piense que existe el recurso, que hay que activarlo, vamos a intentar hacer protocolos para que no sea alternativo y no sea artesanal esto, que ahora yo pienso que podría tener un helicóptero, ahora podría activar para que esté y también estén predispuestos los lugares donde aterrizar. Hemos tenido una conexión con gente de otras provincias, con Tucumán, con Mendoza y con Córdoba. Ellos están con esto más aceitados, porque un poco se trata de eso también. O sea, estamos como haciendo camino al andar, sabemos que tenemos recursos, y es cuestión de organizarlo. Y este Ateneo y estas jornadas son para poner al tanto de todas estas disponibilidades que tenemos y poder conformar ese centro coordinador y activar de manera segura y efectiva el programa. Bueno, ahora ya que la doctora Laura Reynoso, que ella nos visita desde España, Cataluña, ellos son muy top, ellos están con HEMS, Helicopter Emergency Medical Service. Así que nos vienen a refregar todo lo que hacen así brevemente. Antes que arranque la obra, les quiero aclarar lo que va a hablar. Ellos tienen un sistema de una empresa que le brinda el servicio al Estado. Están netamente preparados para eso y solamente abocados para eso, esperando que alguien levante el teléfono. Es muy distinto a lo que nosotros tenemos acá. Claro. Aclaro eso para cuando ella empiece a hablar. Bueno, pero vamos a llegar, ¿sí? Vamos a llegar. Bueno, el proyecto Santiago fue una locura que empezamos con el Luis hace 10 años. Yo lo veo desde hace 10 años que veo que esto podemos hacerlo. Cuando conocí acá a los pilotos, a aviación civil, cuando vine acá, yo pensaba, digo, en Argentina los helicópteros, no, en Argentina los helicópteros están perfectamente calificados los pilotos,
todo que yo pensaba, digo, cuando vaya para allá, cuando yo llegué acá, es lo mismo que tenemos en España, lo mismo protocolizado. Ellos lo tienen todo protocolizado y nosotros tenemos otro tipo de protocolos. Ahora tenemos que unirnos y entendernos y hacer protocolos unificados para que esto pueda rodar mucho más rápido. Sí que es cierto que nosotros tenemos un tiempo de activación de 2 minutos, algún día lo lograremos acá, pero mientras ahora los tiempos actuales son más o menos para el helicóptero de 1 hora, pero nosotros esa hora la tenemos que optimizar también con la charla que yo voy a dar ahora, que es optimizar mi paciente en el lugar de origen, en el interior, ¿sí? Sobre todo. ¿Qué puedo ir haciendo yo? ¿Qué puedo ir haciendo yo mientras se activa el helicóptero, se da la alarma, digamos, de que tengo un paciente en el interior que está inestable? ¿Sí? Bueno, sobre todo vamos a hablar hoy, nos vamos a abocar más que nada al politrauma, pero podría ser cualquier paciente inestable, ¿sí? Ustedes saben que en el PHTLS tenemos la hora dorada, ¿sí? La hora dorada, mientras ellos tienen su hora dorada para preparar el helicóptero para que esté en óptimas condiciones para ir a buscar al paciente, nosotros podemos ir haciendo cositas, ¿sí? Para que ese paciente esté lo más óptimo posible para subir al helicóptero. Yo tengo que ir ganando tiempo al tiempo, ¿sí? Yo propongo el ABCD, ¿sí? Que es un método organizado y estructurado para que pueda ir detectando todos los riesgos inminentes de muerte, que son las RIM, ¿sí? Que yo puedo ir solucionando a medida que voy encontrando, ¿sí? Es un método que ahora se usa para todo, se usa hasta en veterinaria, se usa para ver los melanomas, se usa para... ¿Por qué? Porque es una sistemática, ¿sí? Que me permite ir detectando e ir solucionando mis problemas, ¿no? Ahora, en las últimas guías del PHTLS hacen el X-ABCD, ¿sí? Y el objetivo, como les decía, es ir detectando los RIM, ¿sí? En cada paso, en el A de vía aérea, en la B de ventilación. Aprender los pasos y los procedimientos claves en cada momento que tengo que actuar y aplicarlo de esto de una manera sistemática cuando tengo una emergencia. Porque cuando tengo una emergencia, se me queman todos los papeles y ya no sé por dónde empezar. Este es la nueva metodología, es el XABCD, ¿sí? Donde sabemos que el X es la hemorragia externa, que es lo primero que mata a mi paciente, ¿sí? Y yo tengo que hacer determinadas acciones para parar ese sangrado, ¿sí? Ya sea, primero reconocer la hemorragia, ¿sí? Tengo que hacer una presión directa, ¿sí? O la aplicación del torniquete. Saben que el torniquete se había sacado y ahora de vuelta está reconocido. Se puede aplicar nuevamente. Es importante cuando aplico un torniquete que sea una cinta o lo que sea relativamente gruesa, de más de 1 centímetro, ¿vale? Y tengo que poner la hora que puse el torniquete, ¿sí? En algún lugar tengo que apuntar la hora de que puse el torniquete, sobre todo para que sepan los cirujanos después cuánto tiempo lleva la compresión, ¿sí? Si ya resolví la parte de la hemorragia externa, lo que tengo que hacer es valorar mi vía aérea. Abrir la vía aérea, colocar un tubo de mallo y colocar oxígeno, ¿sí? En la A, ¿sí? Es vía aérea, colocar oxígeno y colocar el collarín cervical. Todo el ABCD en la evaluación primaria no puede tardar más de 10 segundos, ¿sí? Después tenemos la evaluación secundaria, que es lo mismo, pero más extenso. ¿Eso lo haces en terreno? En terreno, sí. Cuando yo llego, me aproximo a mi paciente. Lo importante es que esté segura la escena, ¿sí? El PAS, lo más importante. Y una vez que yo llego a mi paciente, lo primero que hago es, hola, hola, ¿cómo estás? Si el paciente me responde, yo ya veo que ese paciente tiene la vía aérea permeable, ¿sí? Y siempre ponemos oxígeno, siempre. Después lo sacamos, pero primero porque nosotros ya pensamos que en un accidente, en un politrauma, ese paciente va a necesitar oxígeno, ¿sí? Y el collarín cervical se puede poner en la evaluación primaria, si lo tengo, y si no, hago el control bimanual, ¿sí? Hasta que en la evaluación secundaria le pongo el collarín. Si tengo resuelta la A,
tengo que tener resuelta la A para poder pasar a la B. ¿Sí? La B voy a evaluar la frecuencia respiratoria, que los dos tórax sean simétricos, la profundidad, y acá tengo que descartar o sea, el primer RIM es la hipoxia, el segundo RIM es el neumotórax a tensión. ¿Sí? Que no tenga un neumotórax a tensión, que lo puedo drenar ahora o lo puedo drenar en un minuto cuando va a ser la evaluación secundaria. ¿Sí? Pero yo ya lo tengo detectado. A la C, ¿sí? Es la parte de circulación, ahí compruebo pulso, la perfusión tisular, el relleno capilar, que otra vez vuelve a ponerse como un índice de shock. Si, por ejemplo, tengo un paciente que está en parada, inicio la RCP acá y paso el protocolo, ya no continúo, sino que paso el protocolo de RCP, ¿no? Y si en algún momento me pasé la X inicial, es el momento de valorar si tengo una hemorragia externa. ¿Sí? Las hemorragias internas las sospecharé y le pondré líquidos en base a al shock que tenga. La D, ¿sí? Es valorar el estado neurológico con el Glasgow, con las pupilas, ¿sí? Y es importantísimo la glucemia, porque es otro RIM, que yo no sé si ese paciente, por ejemplo, en adultos pasa mucho que un paciente diabético, insulino dependiente, tiene un accidente y está en Glasgow 5. Y yo no sé si ese paciente es que está en hipoglucemia o que tiene un TC. Entonces es importantísimo acá descartar que no tenga una hipoglucemia. Después tenemos la E, ¿sí? Que es desvisto el paciente, veo lo que tiene y lo tapo. ¿Para qué? Para proteger la temperatura corporal. La hipotermia también mata, entonces es importante también ver que no tenga ninguna otra lesión y taparlo. Siempre nosotros lo hacemos todo ordenado, empezamos de la cabeza a los pies y después tapamos de pies a cabeza. ¿Sí? Para tener un orden, podría ser cualquier orden, pero lo tenemos protocolizado así. Vías periféricas, ¿sí? Esto yo lo pongo aparte del XABCD porque es importantísimo en un politrauma tener dos vías periféricas y tiene que estar bien fijadas y funcionantes. No me vale que ya tengo dos vías y ya está. No, tienen que estar bien fijadas y funcionantes. Cuando una vez que yo ya terminé los 10 segundos de la valoración del ABCD, yo ya detecto cuáles son los riesgos que tiene mi paciente, ¿no? Y entonces ahí puedo hacer el sample, ¿sí? Que es un poquito la extensión de la valoración primaria, ¿no? Saber qué otros síntomas y síntomas asociados tiene, si tiene alergias, si toma algún medicamento, si tiene algún antecedente médico. Es importantísimo saber cuándo comió por última vez y apuntarlo en algún lado, porque esto me va a determinar si, bueno, yo supongo que siempre un politrauma es el estómago lleno. Entonces, supongo que siempre el paciente acaba de terminar de comer. Yo ya lo supongo. Pero si el paciente está consciente y me dice, comí esta mañana, no hace falta que sea tan agresiva con el tema del estómago lleno. Eventos previos, qué síntomas tenía previo, para ver si a lo mejor en niño no tanto, pero en adultos sí, que por ejemplo que no haya tenido un infarto, que no haya tenido dolor torácico, que no haya tenido prodromos al accidente. ¿Sí? Y una vez que termino con eso, vuelvo a hacer la valoración secundaria, que ahora sí me detengo más y ahora sí que voy, a medida que voy pasando el XABCD, voy fijando y voy determinando qué es lo que tiene mi paciente, ¿no? Entonces, la cabeza, toco la cabeza, veo que no tenga ninguna fractura, ningún hundimiento, el collar, o sea, cuando llego al cuello, veo que no tenga dolor. Ya saben que ahora los movimientos de restricciones cervicales ya no es para, no a todo el mundo le pongo un collarín por protocolo, sino que si tengo un paciente, Glasgow 15, tengo un paciente que no está intoxicado y tengo un paciente que mueve las extremidades y no tiene parestesia, a ese paciente no hace falta que lo inmovilice, ¿no? Si tengo un paciente intoxicado, un paciente con un Glasgow bajo o lo que sea que yo vea, o el accidente es de alto impacto, si tiene un muerto, por ejemplo, al lado, ya se considera, aunque el paciente no tiene nada, se considera que es grave, ¿sí? Y hay determinados protocolos que ya te dicen si tenés que inmovilizarlo o no. Si no tiene puesto el collarín, es el momento de poner collarín, ¿sí? En tórax, ya veo si mantiene la simetría, si no mantiene la simetría,
tengo que hacer el drenaje del neumotórax. Atención, no todos los neumotórax se drenan, menos en la calle, solamente si me inestabiliza el paciente. Y el que me inestabiliza el paciente es el neumotórax. Atención. Ya no pinchamos más en el segundo espacio intercostal. Yo sé que es difícil, es complicado, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y es muy satisfactorio cuando pinchas un neumotórax, porque el paciente está hipotenso, jodido, está chocado, y vos le pones el drenaje en el segundo espacio intercostal, que no se pone ahora en el cuarto espacio intercostal o quinto, el de emergencia, ¿sí? Después ya cuando llegamos al hospital, ya los cirujanos le pondrán el definitivo, ¿sí? En abdomen, ¿qué puedo ver? Que tengo un abdomen en tabla. Todo esto es súper importante, no solamente verlo, sino comunicarlo, ¿sí? Cuando yo ya tengo el ABCD, el XABCD terminado, ¿no? Yo ya puedo decirle a los cirujanos o a los que me van a recepcionar el paciente qué tiene mi paciente. Porque no es lo mismo decirle que el paciente tiene un traumatismo de cráneo grave solo, que tiene un traumatismo de cráneo asociado a una lesión de visera hueca o de base, ¿no? Valoro la pelvis se valora una sola vez y una sola persona. Si yo creo que esa pelvis está sangrando, tengo que fijarla con un cinturón, ¿sí? Poner los dos pies juntos y atarlos, ¿sí? Porque de esa manera se cierra la pelvis. Mañana vamos a aprender otra cosa, que el colchón de vacío, que es una cosa que vamos a incorporar. El colchón de vacío también hace que esto se cierre la pelvis y que el paciente sangre menos, ¿sí? Si tengo una fractura, voy a las piernas, toco todas las piernas, los brazos, ¿sí? Sobre todo en las fracturas de fémur hay que alinearlas, ¿sí? Hay que acomodarlas y hay que fijarlas, ¿sí? Ahora se hace todo en la parte secundaria. Una vez que ya tengo toda la parte anterior, cuando yo destapo al paciente, tengo que valorar la espalda, ¿sí? La espalda que no tenga nada clavado, que no tenga dolor, lo que sea. Y por último, la exploración neurológica. Vuelvo a valorar si las pupilas se mantienen, si no tienen una anisocoria, lo que sea. El XABCD. Tenemos que ser muy, ¿cómo se dice la palabra? Muy protocolizados con el XABCD, porque nos sirve para todo. Para todo. Nos sirve para la valoración primaria y secundaria. Para revalorar el paciente, cada 5 minutos, un paciente politraumatizado, tengo que volver a hacerle el XABCD, porque a lo mejor se aflojó el torniquete, a lo mejor perdió la vía aérea, a lo mejor tengo una anisocoria, y tengo que ir tratando para que el paciente llegue en las mejores condiciones. El transfer con mi compañero, ¿cómo le digo? Tengo la A afectada, o tengo una C y le puse 2 vías a un paciente y le acabo de pasar líquido. Entonces también me sirve para hacer una transferencia ordenada del paciente, ¿sí? Y es muy importante practicarla siempre, no en el politrauma grave, sino que siempre, en todos los pacientes le hago el XABCD, y entonces el día que viene el trauma grave lo hago más rápido. Bueno, esto hay que integrarlo e incorporarlo. Esto los pilotos lo tienen muy incorporado. Ellos no tienen una XABCD, pero es casi lo mismo. Los checklists y ellos, cuando se complican las cosas, ¿qué pasa? Van al checklist y entonces saben que en algún momento van a encontrar el error. Lo mismo nos pasa a nosotros con el XABCD, ¿sí? La toma de decisiones clínicas basada en la evaluación completa de ese paciente. ¿Qué le hago yo? ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Bueno, tiene la A afectada, tiene la B afectada. Y priorizar las intervenciones según la gravedad y según el XABCD. Es más fácil y más ordenado. Esto, si está escuchando mi amiga Sonia de España, que creo que sí, siempre me decía, ¿y si me pierdo, qué hago? Vuelvo al XABCD en valoración primaria y secundaria, porque entonces vuelvo a detectar dónde está el problema, ¿sí? ¿Puedes tomar una laxa antes de todo esto? No. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí, ¿dónde los médicos, enfermeros, bueno, Nacho, que es un poco enfermero, creo que es lo mismo, dónde pueden capacitarse para tener la ¿Habilitación? para hacer aerovapor? En el IMAE. Acá en Argentina se hace en el IMAE. Sí. Es un curso que dura 1 año
antes se hacía presencial, pero ahora se hace online, la verdad que está muy bien. Es muy meticuloso, la verdad. Médicos y enfermeros pueden hacer. Sí, hay unos para médicos y otros para enfermeros. Buenísimo, gracias. Y esto lo hago en la calle, en la carretera, mientras el equipo de los pilotos se van preparando para poder ir a buscar el paciente. Eso es lo que quería preguntar. ¿Cómo ha sido la experiencia de integrar a todos los miembros de la tripulación, a la aeronáutica y a los sanitarios en estos recintos? Bueno, yo soy una enamorada de la parte aeronáutica y realmente creo que cuando a un médico nos protocolizan, ¿no?, de la manera aeronáutica, yo creo que ganamos en efectividad muchísimo. Porque yo no conocía, cuando me fui a vivir a España, no tenía ni idea de aeronáutica y me tocó Moisés, que igual también está escuchando, me tocó Moisés, que era el protocolo en vida. Y yo no entendía por qué, y al final me di cuenta que mientras más protocolizada esté, más rápido llego a la conclusión de lo que tiene el paciente y más rápido y efectivo puedo tratar a ese paciente. Entonces, haciendo conjunto entre los checklists, la parte aeronáutica que te enseña un montón y te protocolariza un montón, y nosotros que cada vez, bueno, el PHTLS, si alguien lo hizo, ya ven que va por ahí. O sea, va todos los protocolos, siempre muy determinado el momento que tenés que hacer las cosas y muy específico. Dos preguntitas por usted, no te quiero hacer mucho tiempo. ¿Cómo está compuesta la tripulación desde el punto de vista aeronáutico? Están los médicos que también son tripulación, como Sí. con la misión. ¿Y cómo solucionan el problema que nosotros hoy planteamos del lugar del aterrizaje? Mira, nosotros en la tripulación somos 4, ¿sí? Está el piloto al mando, el copiloto, que suele ser también un piloto Nobel, o ahora tenemos técnicos de emergencia, pero también habilitados, el médico y enfermero, normalmente. Eso es, nosotros tenemos un 135, que es ese helicóptero que está ahí. Hermoso. Es más lindo el otro. Es más lindo el que tienen ustedes. El 145 es más grande, el 135 es más pequeñito y podemos entrar a más lugares. Con respecto a las tripulaciones, por ahí ven unas películas, el Chicago Hawk, todo eso. Sí. La tripulación americana. Son diferentes, Son sí. diferentes. Está, Son los paramédicos. También no son estos tan grandes, son más chicos, Ujú. son los 103, no, los 350, los 350, Sí. donde hay un solo piloto. A Sí. diferencia de ellos, a diferencia de nosotros, que tenemos dos, los pilotos americanos tienen uno solo, y la tripulación médica está conformado por el enfermero registrado, Sí. el terapista respiratorio, que es el equivalente al kinesiólogo, Ujú. y el paramédico. Ujú. Sí. O sea, el médico ni aparece. Mucho tiene que ver el enfermero, el paramédico, que hacen todos los procedimientos. Si hay que utilizar la vía aérea, lo hace el kinesiólogo. Pero para que vean las diferencias entre las distintas. Nosotros intentamos parecernos más al modelo europeo. Sí, sí, la verdad no es por nada, pero a mí me parece que es más operativo tener un médico, un enfermero y los pilotos, que nosotros vamos formando a los pilotos para que sean nuestros técnicos. O sea, de hecho, muchos de los pilotos son técnicos de emergencia y entonces nos ayudan en el momento de la intubación, nos ayudan en el momento de la extricación del paciente, siempre y cuando la aeronave esté segura. Se vienen con nosotros a ayudarnos, porque nosotros vamos a lugares donde no llega nadie, a una montaña, a lugares mucho más alejados. Laura, y entendiendo la parte de Héctor que te preguntó recién, en el lugar de aterrizaje, Sí, entiendo que casi en un 98% tus vuelos son accidentes. sí, y infarto. La policía ya está, Sí, ya está en la sí. zona donde... Sí, nosotros eso ya está protocolizado. Hay lugares de España que están muy protocolizados. Nosotros ya tenemos los lugares habituales de aterrizaje. Podemos aterrizar en cualquier lugar que el comandante decida, a pesar de que nos hayan destinado una cancha de fútbol como pasó, pero si el comandante no lo ve claro, nos aterrizamos en otro lado y siempre la decisión final será del comandante. Ni siquiera nosotros podemos opinar. Y podemos aterrizar en cualquier lado que sea seguro, que no tenga cables, que no tenga antenas y que esté el suelo, que no haya polvo, sobre todo. Pero tenemos lugares predeterminados. Lo que hicieron en Castilla-La Mancha, que estuvo muy bueno, le dijeron, el que quiera de toda la provincia, el que quiera que yo aterrice cerca de su hospital, me buscan un lugar de 50 por 50, donde esté limpio, donde no haya cables a 200 metros alrededor, donde no haya árboles altos, y se fue formando
a la gente que está en terreno para que nosotros podamos preguntarle. Por ejemplo, hay una palabra que decimos allá, ¿ves cielo azul arriba? Y entonces el policía o el bombero o quien esté te dice, bueno, sí, veo cielo azul, o de acá veo a 200 metros lo que hay. Entonces eso le da a los pilotos información para saber si podemos aterrizar ahí o no. Gracias. Bueno, sabemos que el tiempo es tirano, pero bueno. Juancito, tu experiencia con los checklists. Bueno. Los checklists. Bueno, yo soy cirujano infantil, estoy en el Hospital Alasia ahora, pero hice la residencia acá en Santa Fe y también formo parte de la comisión de trauma de la... ¿Qué dije? Santa Fe. Hice la residencia acá en Santiago y formo parte de la comisión de trauma de la... No se vayan a olvidar. Bueno. Vamos. Formo parte de la comisión de trauma de la CACIP, que es la Asociación Argentina de Cirugía Pediátrica. Y obviamente que yo estoy más involucrado en la parte hospitalaria cuando el paciente ya está estabilizado y cuando ya se tiene un diagnóstico también. Vamos a arrancar esta presentación con un caso clínico en este hospital en el 2022, cuando en el hospital Taboada un paciente de 7 años es derivado de Fernández por un traumatismo de abdomen penetrante por herida de arma de fuego. Eso ocurrió en el 2022 acá. Cuando era residente, informaron por la red pediátrica, nos mandaron la foto del abdomen y calculamos la distancia, que más o menos eran 42 minutos. Entonces, a modo de prepararnos, estaba el médico de guardia y le empezaron a preguntar. Preparo el shock room, ¿qué preparo? Pido sangre, llamamos a los cirujanos, hay lugar en terapia, pasa derecho a cirugía, que a veces preguntan también. Llamamos a los cirujanos, de nuevo preguntan muchas veces, o si le van a poner una vía central. Todo eso antes que llegue el paciente. Entonces, lo que decimos es que ante todo ese caos y todas esas dudas que surgen cuando están estos pacientes que son muy complejos y estas heridas que asustan, es organizarnos y tener un sistema. Pero para tener sistema hay que tener bases teóricas muy sólidas de lo que es trauma, de lo que es politrauma, de lo que es la cinemática del trauma y la epidemiología, porque también según la edad nos va a ayudar, o según el tipo de trauma, a descifrar el diagnóstico. Bueno, entonces, por empezar también, todo lo que hacemos, atención de los pacientes pediátricos, sabemos que el niño no es un adulto pequeño, ni mucho menos, y hay muchas diferencias en que tiene menor masa muscular y menor grasa, los tejidos son más elásticos, son más propensos al trauma, los órganos están más cerca entre sí, o sea que hay más porcentaje de lesión de órganos sólidos, la superficie corporal es amplia, por eso pierden mucho calor y tienen más porcentaje de hipotermia, relación céfalo-caudal, por eso hay tantos traumatismos de cráneo, la cabeza es más grande que el cuerpo, tiene una tasa metabólica muy alta, lo que lo hacen propenso a la hipoxia, a la acidosis, son respiradores abdominales, también son fáciles de movilizar, lo que agrava muchas veces las lesiones que ya tienen, y tienen todo un componente psicológico y de ansiedad. Entonces, por empezar, sabemos que los niños entonces no son adultos pequeños. Y ahora voy a hablar de la parte prehospitalaria muy breve, porque ya habló Laura, y de la parte hospitalaria es donde me voy a enfocar. El abordaje prehospitalario, según la actualización que hicimos para la Sociedad Argentina de Cirugía, hay dos formas de hacerlo. O lo estabilizo de forma mínima y lo derivo acá en Argentina, ¿no? A un hospital que tenga más cercano, o hago la atención inicial en el lugar del terreno. Lo primero es la valoración de la escena, la estimación de la gravedad, la evaluación primaria, evaluación secundaria y recategorizarlo, prealerta y traslado a un centro útil. Con respecto a la valoración de la escena, tienen los tres pilares: la seguridad, tanto para el paciente como para nosotros, la escena y la situación para valorar la cinemática del trauma y poder predecir qué tipo de lesión tiene un paciente. Si conocemos cómo fue, el 95% podemos predecirlo de los tipos de lesiones que podría llegar a tener. En la estimación de la gravedad, en pediatría utilizamos dos formas. Esta estimación de la gravedad, el triage, clasificar al paciente, si está grave o no, tiene que ser en 60 segundos, es decir, en un minuto. 30 segundos lo vamos a usar para esto, para el triángulo de evaluación pediátrica, que ya lo conocen, que es la apariencia, la respiración y la parte cardiovascular. Si tiene un lado afectado, puede tener compromiso de un sistema, pero si ya tiene dos o más lados afectados, es una situación crítica, y tiene un riesgo vital inminente. Y también tenemos el índice de trauma pediátrico, que es para hablar claro en un lenguaje que todos conocemos, que es 8. Si es de 8 es el punto clave. A menor a 8 ya hablamos que es un trauma grave,
y que necesita atención en un centro de tercer nivel. Con el número 8 ya nos dice que tiene que venir al CEPS. Y evalúa 3 parámetros anatómicos, que es el peso, las fracturas y la herida, y 3 parámetros funcionales, que es la vía aérea, la parte circulatoria y el estado de conciencia. Esto es como que no es necesario saberlo de memoria porque muchas veces se te olvida, tiene que estar impreso en todos los shock rooms y bien grande para, por ejemplo, llamar a la terapia y cuando vas a derivar a ese paciente del shock room a la terapia, decirle qué puntaje y decirlo ahí a la terapista que lo reciba. Y cuando hay víctimas fatales, utilizamos un sistema de clasificación internacional en banderas rojo, amarillo, verde y negro, según si necesita un traslado inminente o si una paciente que ya habitó o que no tiene posibilidad de vivir quedará en el lugar para lo último. La evaluación primaria que ya habló Laura, esta es la que habló la última, la actualizada, que es primero la X, adelante la A, para el control de esas hemorragias externas exsanguinantes. Y como dijo bien, asegurar la vía aérea, la parte respiratoria, circulatoria, neurológica y la exposición completa. Acá no voy a hacer hincapié en esto porque es prehospitalario. Después de eso, una nueva recategorización y tomar los datos del paciente. A Mister puede ser o sample, como dijo ella, le da la hora del incidente, el mecanismo de lesión, el tipo de lesión que sospechás, los vitales, el tratamiento que hiciste, el tiempo y las necesidades especiales de ese paciente. Después empieza todo lo que es la transferencia, el empaquetamiento, la sujeción de los dispositivos que tiene el paciente y el traslado y prealerta al centro de derivación. Entonces esta es la sistematización prehospitalaria. La seguridad de la escena, el triage, el XABCD, el nuevo triage del paciente porque hiciste una evaluación inicial, la historia clínica, la transferencia y el traslado a un centro útil. Y ahora sí, vamos a ir más despacio en esta parte que es el abordaje hospitalario, cuando el paciente ingresa al centro de derivación. El centro de derivación va a estar conformado por un equipo de trauma, que lo recomendable es que sean 6 profesionales de diferentes especialidades. Pueden ser 2 médicos de guardia, 4 enfermeros, donde lo primero que van a hacer es la evaluación primaria y la reanimación. Nuevamente utilizando el triángulo de evaluación pediátrica y el índice de trauma pediátrico. Esta evaluación primaria es rápida, digamos, y tiene los mismos pasos que la parte prehospitalaria. Y vamos a ir uno por uno. X, control de hemorragias externas exsanguinantes. Hablamos de la compresión directa. La compresión directa, y si sigue manchando, si sigue empapando las gasas con sangre, es el empaquetamiento y vendaje. Si sigue manchando y es en una extremidad, es el uso del torniquete. El torniquete es para extremidades, solamente 2 a 4 centímetros por encima de la herida y evitando la articulación. En las guías anteriores o en los otros cursos de trauma no se usaba el torniquete, pero después se vio que era más beneficioso, eran más los beneficios que los riesgos, entonces se utiliza. El objetivo no es tratarlo, sino corregir la hemorragia en ese momento para el tratamiento quirúrgico definitivo. Está la herida, y acá en esta foto donde se pone el torniquete de 2 a 4 centímetros por arriba, falta una compresa o algo para que el torniquete no dañe la piel de nuestro paciente. Y después hay que tener torniquetes también pediátricos porque no son lo mismo que los adultos y es muy difícil conseguir. Vía aérea y la permeabilidad de la vía aérea y el control de la columna cervical también. El control de la columna cervical es con 2 manos, un operador del equipo de trauma va a estar con una contención de la columna cervical bimanual que puede estar de frente al paciente o a la izquierda, mientras el otro, porque el XABCD es transversal, o sea, todo el equipo está trabajando al mismo tiempo. Mientras el otro compañero del equipo de trauma ve la parte de la vía aérea. Hay 4 vías aéreas nomás que pueden tener cualquier tipo de paciente. Que esté permeable, una vía aérea permeable y mantenible. Una máscara de oxígeno a 15 litros por minuto, porque es un paciente que llora, que está vigil, que responde, a todos máscara de oxígeno. Después tenemos la vía aérea que es permeable, pero que no es mantenible, que es el paciente que tiene un hematoma o que tiene un edema, que se va obstruyendo con el tiempo, que no controla la salida, y ahí hay 2 opciones. Ese paciente está consciente, bueno, se le puede hacer una tracción mandibular y la aspiración, y si ese paciente está inconsciente, se le hace la aspiración y se le coloca el dispositivo que sería la cánula de malla. Eso es vía aérea permeable no mantenible. Después tenemos el paciente que tiene una vía aérea no permeable, que no respira directamente. Bueno,
ventilación bolsa-máscara con la técnica C y E que vamos a ver toda en la simulación mañana, y la secuencia de intubación rápida. Y lo último es el paciente que tiene una vía aérea fallida, que es cuando se intentaron 3 veces con un operador experto y no se puede intubar, o el paciente no tolera la apnea. Ahí lo puedes ventilar con una punción de la membrana cricoidea, pero 45 minutos solamente te puede garantizar la ventilación, porque se comienza a acumular dióxido de carbono. Esa es entonces en la A es control cervical, bimanual, digamos, con las 2 manos, sin collar cervical acá, y asegurar la vía aérea. Estamos en la parte hospitalaria. Una vez que ya tenemos la A, pasamos al punto B, que es evaluar la respiración y descartar las lesiones de riesgo inminente. Que la más importante, que ya habló Laura, es el hemotórax hipertensivo, el hemotórax masivo, el hemotórax abierto, el tórax inestable y el taponamiento cardíaco. Son esos 5. Los 3 primeros tienen la misma fisiopatología, desplazan el mediastino, reducen el gasto cardíaco, reducen el retorno venoso, el gasto cardíaco y shock obstructivo. Entonces hay que descomprimirlo. En pediatría todavía sí lo seguimos descomprimiendo en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, con un AVOCAT solamente, que es lo primero que voy a hacer en ese punto. Después, en el segundo examen físico, ya pasamos del AVOCAT al tubo de tórax en el quinto, en el cuarto siempre. Y cuando, ya sea para descomprimir aire o evacuar líquidos si fuera un hemotórax masivo. Y en el neumotórax abierto, que hay una entrada una salida, una fuga de aire por un orificio que es mayor al diámetro de la tráquea, lo que hacemos es ponerle un parte simplemente y cubrir los 3 lados como está en la foto. El tórax inestable es el menos frecuente, pero es cuando hay 2 costillas consecutivas fracturadas en más de 2 lugares. Ahí hay que evaluar qué otras patologías tiene, qué otras lesiones tiene el paciente, porque hay que comprimir el lado que está afectado con una bolsa de arena o lateralizar al paciente para el lado afectado. Y el taponamiento cardíaco es la punción subsifoidea con una aguja y ecoguiada, hoy en día se hace así. Siempre siguiendo la secuencia IPA, que es inspección, palpación, percusión y auscultación. La C es en la parte hospitalaria, es la más compleja, porque acá están los pasos. La valoración clínica, conseguir el acceso venoso, extracción de sangre, reposición, valorar la respuesta y la valoración del paciente nuevamente. Entonces, puede ser que el paciente esté en una fase de shock compensado, cesen los mecanismos de compensación y pase una fase de shock descompensado. Y bueno, y ahí van a aparecer los signos. La inspección son las 4P y la frecuencia cardíaca. Las 4P hace referencia al pulso central. Por ejemplo, si el paciente tiene pulso femoral, porque estamos hablando de pediátrico, pulso femoral sin pulso radial, hablamos de una tensión arterial entre 90 a 50. Si solamente tiene pulso central, en femoral hablamos de una presión de menos de 50. La hipotensión es un signo muy tardío en pediatría. Valoramos la otra P es la precarga, que valoramos la incurgitación yugular, y la última P es la coloración, el relleno capilar, y finalmente la frecuencia cardíaca, que la taquicardia va a ser el primer signo de shock. Y en base a esto, después vamos a ver que se pueden calcular estos shocks según las pérdidas. En clase 1 a 4, que va del menos del 15% al 40%. Y esta es la fisiopatología del shock que recién lo dije. Los accesos venosos, lo ideal, como dijimos, es canalizar 2 accesos venosos. Estamos hablando de una parte hospitalaria, si el paciente llega y no tiene accesos venosos, en que sean cortos y gruesos, en donde más experiencia tenga el que está por colocarlos en ese momento. Lo ideal es hacerlo entre 3 a 5 minutos y en no más de 2 intentos. Pero en pediatría es muy difícil porque hay muchos chiquitos gorditos, después están deshidratados, están en shock. Entonces se empezó a utilizar en esta parte ya, que es muy cuestionado, las técnicas de apoyo, que las técnicas de apoyo son la canalización ecoguiada o la inmunominiscencia con un láser. Entonces es como que se empezaron a utilizar esas técnicas de apoyo, y la bibliografía dice que es de 2 a 7 veces más rápido el que tiene experiencia utilizándolos, con un calibre mayor y con un número menor de punciones. Y si no se logra obtener un acceso venoso, está la punción intraósea,
que lo hacemos en la cara anterior interna de la tibia, 2 a 3 centímetros por debajo de la tuberosidad distal. Y finalmente, una vez que nosotros obtenemos la vía para la reposición, ya sale la muestra para el laboratorio, en ese preciso momento. Reposición de volumen, siempre con que es cuestionado, lo ideal es que esté a temperatura entre los 38 y 40 grados por el riesgo de hipotermia que tienen los pacientes pediátricos, de 10 a 20 mililitros kilo. Pero lo más importante es que si sabemos que es un shock hemorrágico, solamente le pasamos líquidos hasta que nos llegue la sangre, porque el lema es el paciente que sangra necesita sangre, digamos, para evitar todo, después lo que es una cascada que hace de mediadores inflamatorios, disminuyen las plaquetas, hemoglobina, etc. Bueno, esa es la reposición, entonces lo ideal es reponer con sangre. Y la respuesta, tenemos los pacientes respondedores, parcialmente respondedores y los no respondedores. Los respondedores son los que normalizan todo esto que está acá. La frecuencia cardíaca, la TA, los pulsos periféricos, el relleno capilar. Una vez que responda, se suspende la expansión y se pasa a un plan. Los respondedores parciales son los que responden en un momento, pero se vuelven a descompensar. Hay que sospechar un sangrado oculto. Y después están los que no responden. Los que tienen una pérdida mayor al 40%, que habíamos visto clase 4, y ya se empieza a pensar en activar este protocolo de transfusión masiva, pasar hematíes, en plasma, en plaquetas, después otro sin plaquetas, con plaquetas, sin plaquetas, inotrópicos, ácido tranexámico. Y si no responde a eso, ya lo último es la cirugía de control de daño, que es un acuerdo en realidad entre el clínico y el quirúrgico, porque sabemos que el beneficio es mayor al riesgo, digamos, que suelen ser los pacientes que solamente tienen pulso central débil y que no responden a la activación de transfusión masiva. Después tenemos la escala la D, que es la evaluación neurológica, que AB, PU, APU, se utiliza más en pediatría que el Glasgow, en lo que es la atención inicial del trauma pediátrico, que es un curso que se hace en distintas provincias, donde valoramos si el paciente está alerta y responde verbal, al dolor, o si no responde. Entonces hay 3 tipos de resultados de esta escala, que es un paciente consciente, obnubilado o en coma. Solamente esas 3. Y la estrategia para favorecer el estado neurológico del paciente es mantenerlo intensivo, con una normovolemia, normo-oxígeno, normocapnia, normonatremia, normoglucemia, promover oxígeno, suficiencia circulatoria y mantener la temperatura. Y después, finalmente, la exposición completa del paciente y en pediatría sobre todo, resguardando la hipotermia. Entonces, esta es la sistematización, que es el triage inicial, el XABCDE, y una vez que ya terminé esa evaluación primaria, tengo un paciente con una vía aérea y una ventilación suficiente, ya sea natural o artificial porque lo intubé, hemodinámicamente compensado, sin deterioro progresivo del sistema nervioso central, con una normotermia y con lesiones controladas. Ahí ya puedo pasar al segundo examen físico, que es cefalocaudal, como había comentado anteriormente, y incluye el dorso. Y desde la cabeza hasta los pies va todo lo que es la sigla IPA. Inspección, percusión, palpación y ocultación. Se exploran todos los orificios naturales, eso incluye uretra y orificio anal también. Y acá en esta parte es donde sí se coloca collar cervical y va cefalocaudal. A todos los pacientes con trauma, siempre es una controversia, pero está en las últimas guías, es colocar la sonda nasogástrica, digamos, porque tienen una paresia gástrica que se distienden, entonces se coloca sonda nasogástrica, collar cervical y vas en orden. Si hiciste una punción, es el momento de colocar un tubo de tórax y la sonda vesical. ¿Orogástrica o nasogástrica? Nasogástrica, perdón. Orogástrica. Nasogástrica, sí. Siempre cuando no hay contraindicaciones estoy hablando, por ejemplo, que no tengo un TEC, que no sospeche lesión de la lámina cribosa, o la sonda vesical lo mismo, que no tenga sangrado en la uretra, siempre y cuando no haya contraindicación. Después están los estudios complementarios, laboratorio, el FAS, que lo vamos a hacer ahí en ese momento, que es los 4 focos que lo vamos a practicar el jueves, tomografía si necesita o no, contrastada, y el electrocardiograma.
administración de fármacos, adyuvantes, manejar el dolor, la ansiedad, y nuevamente la recategorización del trauma y ver cuál va a ser el cuidado definitivo de ese paciente, a dónde lo vas a trasladar después del shock room, y al final de todo, el debriefing del caso. Entonces, volvemos a tener el mismo caso, nos vuelven a hacer las mismas preguntas, y lo que le vamos a decir es que preparen el shock room con todos los insumos, que tenga el laringo, las soluciones tibias, asignar los equipos y roles y avisar a los servicios que llega el trauma. Que preparen para todos los puntos, los elementos que podemos llegar a utilizar, así estamos más preparados si llega a ocurrir. Nada más, eso es todo. Y mañana hacemos la simulación de esta parte. Una pregunta. Todo esto que él cuenta, que vos también has dicho, ¿qué pasa cuando vos estás intentando y no logran la recuperación hemodinámica? No logramos tener tensiones, por ejemplo, de un paciente tocado, no logro. Eso te iba a preguntar, sí, eso te iba a preguntar. En prehospitalaria, nosotros le ponemos una vía, sí o sí nos aseguramos una vía, que sea una intraósea. Y le pasamos líquido, siempre, o sea, por protocolo pasamos líquido, tranexámico, siempre. Sí, sí, llevamos. También llevamos. Te vas. Hablando de protocolo de enfermería, colocarse un acceso venoso en el paciente traumatizado es muy complicado. Entonces, por ende, se prioriza un acceso intraóseo. Sí. Pero entendido, bueno, en España, a nivel se puede utilizar dispositivos y pistolas para Sí. colocación. Sí. Sí. Aquí en Santiago es muy difícil y muy costoso obtener eso. Estamos utilizando hoy por hoy, por la imagen que he visto, un troca sujetado con una pinza y... Sí, esto lo hicimos en la guardia acá una vez que no había. Hasta aquí hacemos así el sistema ese. La verdad es que como todas las cosas, ¿no? Tendría que tener o pistola intraósea o la PUC, que es la otra que... No, no hay ninguna. Exacto, sí. Pero bueno, pero como todo hay que adaptarlo. Voy a contar una fortísima experiencia. No sé, para desarrollar. Pero cuando el UFC, la FMI, el propósito es un quemado grave. Ahora tenemos 40% de coloqué en intraósea y lo traje y llegó con el tronco de volterlo acá, a los 10 computadoras. La verdad es que lo que sería es que no entrenado al 90% de los pacientes le logran perder. Y sobre todo, al principio, el paciente pediátrico está muy chocado, está muy colapsado. Al calentarlo, algunas veces conseguimos vía. Y si no, entramos. Si vemos que en 30 o 60 segundos no conseguimos vía, le ponemos entramos. Hay veces de que incluso entre las emisiones está muy garantizado el hecho de usar una vía intraósea por lo traumático que es. Entonces, no es traumático para nada. De hecho, hace poco le pusimos a un bebé quemado, a un bebé de 1 año quemado, la intraósea, sin anestesia, y en realidad lo que duele no es la intraósea. El bebé ni se movió, y estaba consciente, ni se movió. Lo que duele es después cuando metes la medicación. Entonces, vos le pones la intraósea y después al romper el trabeculado para que pueda entrar el líquido, ahí sí que hay que poner anestesia. Pero de principio no hace falta. Porque no duele. Créanme que no duele. Y además impresionado con eso. Es algo poco utilizado o realizado el procedimiento de colocar una vía intraósea. Sí. Por ejemplo, en el intrahospitalario. Pero yo creo que claro, porque más allá de que aquí, como está la cabecera de pediatría, no contamos con los dispositivos acordes. Claro, y es súper importante que el paciente ya venga con una guía. Incluso puede llegar al riesgo de que te tu propia mano. Sí. Hay que entrenarse. Con un dispositivo que no tenga acorde. Los familias que tienen comerciales para tener en la caja de emergencia. Sí, sí, en el comercial.
Si no, pues improvisar. Con cualquier cosa que sea algo medianamente ancho, más de 1 centímetro, para no hacer daño a la piel como... Y sobre todo hay que apuntar en la hora que... Y no hace falta que deje retirarnos sangre que se quede por completo. Con que no se dé sangre, ya vale. Y nosotros ponemos 2 plaquetas. O sea, ponemos primero 1 y el otro. Entonces vamos ajustando y Sacar el ajustando. coeficiente en un cierto periodo. Claro. Porque ponemos los 2 toques, o sea, primero ponemos uno más arriba o más aquí, después ponemos otro para poder ir alternando y que sea, digamos, un sangrado mínimo. Que viene con la hora, ¿no? Sí. Que es importante para ustedes. Bueno, chicos, Hermoso, hemos aprendido un montón, muchas gracias de parte de docencia. Así que bienvenidos y estamos abiertos para recibir más información y enseñanza. muchas gracias a todos. La verdad que da para hablar más, pero El en tiempo. otra oportunidad creo que lo importante era sensibilizar desde la utilización del recurso aéreo, la experiencia de los europeos y motivar también a todos nosotros y crear nuestra propia historia, ¿no? Que los chicos puedan llegar en mejores condiciones. El proyecto Santiago apunta a eso, pero los chicos llegan porque son de goma. Porque son de goma. No nos podemos morir siempre eso. Tenemos que tratar de que lleguen protocolizados, atendidos y con la mejor expectativa y esperanza. Sí. Gracias a la gente de docencia que nos facilitó y nos A la gente del interior, les prometemos leer todas las preguntas y oportunamente vamos a contestar, porque Y los protocolos. y poner a disposición todo el material que tengamos. Los que puedan acercarse mañana al aeropuerto y al CEPSI están invitados.